Si existe Dios, ¿por qué existe la maldad y el sufrimiento? Esto me hace pensar en este tipo de problemas filosóficos que a primera instancia tienen una lógica, nos parecen lógicos en lo superficial, pero cuando te pones a analizarlo de una manera un poquito más profunda, resulta que era completamente todo lo contrario. Déjame explicarte. La lógica superficial de todo esto es una contradicción muy natural, que es un signo de una mente despierta que está haciendo las preguntas correctas y que quiere acercarse a la verdad. Este es el primer dilema o el primer conflicto que nos podemos encontrar al tratar de resolver esta pregunta. ¿Por qué hay maldad? Si existe Dios, que es todopoderoso, ¿no tendría Dios que poder eliminar la maldad? Si Dios quisiera, no tendría por qué haber maldad. Entonces, hay maldad porque Dios quiere que haya maldad. Eso quiere decir que no es un Dios completamente bueno, es un Dios malo. Porque si Él quisiera, no habría maldad. Eso quiere decir que quiere que haya maldad. Es decir, Dios no puede ser, en esta lógica superficial, Dios no podría ser completamente bueno y completamente todopoderoso. Porque si fuera tanto completamente bueno como todopoderoso, ese poder y esas ganas de que hubiera bien harían que Dios eliminara por completo el sufrimiento y la maldad del mundo. Esta es la lógica, pero realmente estoy convencido de que si lo analizas más a fondo se rompe esta lógica. Y esto es lo que quiero explorar ahorita. Espero no clavarme demasiado. Me hace pensar en un conflicto filosófico que se llama el trilema de Epicuro. También se llama la paradoja del mal de Epicuro. Déjame, la busco rápidamente para ver. A ver si... Aquí está. A ver. Ahí te va. Entonces, el problema del mal, el argumento del mal, o también conocido como la paradoja de Epicuro, es estudiado en filosofía de la religión y teología como el problema que resulta al considerar la compatibilidad entre la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo con la existencia de un Dios omnisciente que puede sentirlo todo, omnipotente que puede hacerlo todo y omnibenevolente, que es completamente bueno. El problema del mal se puede expresar de la siguiente forma. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz de hacerlo? Entonces no es omnipotente, no puede hacerlo todo. Pero si sí es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es un Dios malévolo. Ahora, si es capaz y también desea hacerlo, entonces ¿de dónde viene el mal? Y si es que no es capaz y tampoco desea hacerlo, ¿por qué decidimos llamarlo Dios? Este es el trilema de Epicuro, una paradoja que me parece que tiene una falacia que tiene que ver con algo que se llama la falacia de la falsa dicotomía. Es cuando yo te doy pocas opciones, haciéndote pensar que son las únicas opciones posibles, las únicas opciones que hay. Es como si yo te digo, ¿qué quieres, café o té? Pero en realidad tú podrías pedir una malteada o pedir un chocomilk o pedir bla, 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 cualquiera de las otras opciones de bebidas, un refresco, lo que tú quieras. Y aquí nos está dando opciones limitadas, que es parecido a esta falacia de la falsa dicotomía, en donde en realidad no te estoy poniendo todas las opciones en la mesa. Ahora hay que analizarlo. ¿Cuáles son las opciones que nos está dando Epicuro? Bueno, que si Dios quisiera prevenir el mal y no lo hace, es porque no puede hacerlo. O por otro lado, entonces no quiere hacerlo. Y eso quiere decir que tampoco es Dios. Es decir, si Dios, en este ejercicio hipotético conceptual, quiere eliminar el mal, pero no puede, entonces no es Dios porque no es todopoderoso. Pero si sí puede y no quiere, tampoco es Dios. Perdón, se me terminó la batería. Estamos de regreso. Entonces, si Dios quiere resolver el mal, quiere eliminar el mal, pero no puede hacerlo, no es Dios porque no es todopoderoso. Pero si sí puede y no lo hace, entonces es porque no quiere, lo cual quiere decir que no es completamente bueno. Por lo tanto, tampoco es Dios porque no es omnibenevolente. Y creo que este
es una lectura incorrecta de lo que realmente está pasando, es analizar el problema desde un lente incompleto. Y aquí es donde empiezo a llegar un poquito al porqué de todo esto. Te voy a compartir algunas cosas que escribí antes de empezar a grabar. Lo primero es la pregunta de si Dios realmente puede hacerlo todo. Y lo primero que se nos ocurre contestar a esto es, bueno, pues si Dios es omnipotente, entonces puede hacerlo todo. Pero no, Dios no puede hacerlo todo, aunque sí sea omnipotente. Y esta es la explicación que yo me doy a mí mismo. Existe lo que se llaman límites lógicos. Hay límites a la lógica y a la verdad y a las leyes universales de la creación de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que lo puede hacer todo porque hay cosas ilógicas, imposibles de lograr, que Dios no podría lograr aunque quisiera. Cosas como un cuadrado circular. Un cuadrado circular no puede existir por definición, es una contradicción en términos. Por lo tanto, no puede entrar dentro de todo lo que podría hacer Dios, porque Dios no puede hacer cosas que van en contra de los propios límites lógicos que Dios ya estableció. Entonces hay que jugar con las reglas del juego que podemos jugar. No pueden existir los criminales buenos. Dios no podría hacer un movimiento mágico y de repente que existan los criminales buenos, porque la definición de un criminal es que es malo. Y Dios no puede contradecir su misma lógica de lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es una falsedad y lo que es una verdad. Entonces hay límites lógicos a lo que puede hacer Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de esas leyes que estableció Dios y las reglas del juego que Él utilizó para crear su creación, resulta que nos dio un don que se llama libertad, libre albedrío. Eso quiere decir que podemos elegir. ¿Y entre qué cosas podemos elegir? Entre las cosas verdaderas, buenas y correctas, y las cosas falsas, corruptas, incorrectas, malas, que generan sufrimiento en el mundo. Entonces, por un lado, sí podemos empezar a llegar por deducción lógica a afirmar que el mal generado por el hombre existe porque el hombre lo decidió. Pero Dios decidió que el hombre pudiera elegir. Ahora, aquí viene la pregunta más importante. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dio esta capacidad de elegir entre el bien y el mal, que al mismo tiempo viene con la libertad de hacer el mal, con la libertad de herir a otros, con la libertad de mentir, con la libertad de generar sufrimiento en otros? ¿Por qué Dios tomó esta decisión? Y aquí es a donde yo llego a veces a un entendimiento que me llena como de lágrimas los ojos, me llena de una emoción, de acercarme a una verdad y de sentir que esto es así porque así lo quiso Dios, que tiene que ver con que Dios no quiso que fuéramos robots del bien, Dios no quiso que fuéramos algo así como esclavos de su voluntad, sino que nosotros tomáramos la decisión de tener una relación con Él libre y voluntaria. Y creo que Él decidió que fuera así para que nosotros supiéramos entender que lo bueno es mejor por nuestra propia experiencia. Que nadie nos obligue a alejarnos del mal, que nosotros decidamos alejarnos del mal porque hemos entendido que queremos estar en la luz y que nadie nos obliga. Y es como, y esto lo vivimos nosotros en nuestras relaciones amorosas, nuestras amistades, nuestras relaciones de trabajo también. Tienen valor mientras sean libres y voluntarias. En el momento en el que alguien está forzado a estar en una relación, ya no hay valor en esa relación, ya no es una relación. Más bien es una dependencia. Es un acto violento. Una relación forzada no es una relación, es un acto violento. Es un acto que va en contra de la libertad de una persona. Y resulta que en el momento en el que nosotros decidimos tener una relación con Dios, esa relación se vuelve buena, bella, valiosa, una bendición,
porque es voluntaria, porque viene de que nosotros queremos. Porque si no tuviéramos opción, ni siquiera sabríamos que tenemos una relación con Dios. Ni siquiera sabríamos que hay una diferencia entre estar en la luz y estar en la oscuridad. Y también esta dualidad de luz, oscuridad, verdad, ilusión, mal, bien, nos ayuda a entender. Nos ayuda a entender por cómo realmente hay cosas buenas y hay cosas malas y que la fuente de las cosas buenas es Dios. Esto me recuerda de una frase de San Agustín que dice, el mal no contradice a Dios, lo revela. Que es completamente lo contrario a la lógica principal con la que empezamos a analizar este problema, ¿no? Que existe el mal, entonces no existe Dios, porque si existiera Dios, que es completamente bueno y completamente poderoso, pues lo lógico es que elimina el mal. Pero no elimina el mal porque nos da, por un lado, la libertad de conocer y elegir entre el bien y el mal, y por otro lado, la experiencia que nos deja, la sabiduría, para que queramos estar del lado de la luz. Entonces me hace pensar también en que si eres libre para hacer el bien, quiere decir que también eres libre para hacer el mal. O por ejemplo, hay un entendimiento de cuando un padre que tiene a un hijo lo agarra de la mano mientras va caminando por la calle. En la calle hay muchos peligros constantes, que en un segundo a otro puede pasar algo en la calle. Hay muchos riesgos que se pueden revelar de un momento a otro. Por lo tanto, si tú vas caminando con tu hijo de 5 años o de 7 años, que apenas está formando su entendimiento del mundo, de lo que está bien y lo que está mal, lo que puede hacer y lo que debe hacer o lo que no debe hacer, tú vas caminando y le agarras la mano, pero de repente tu hijo se quiere ir corriendo a ver algo y tú no puedes apretarle la mano tan fuerte que le duela. Te va a decir, papá, suéltame, y se va a enojar contigo. No puedes controlar a tu hijo, tienes que de alguna manera soltarle la mano. Si te está jalando la mano, no le vas a aplastar con tanta fuerza, aunque a veces es necesario si estás viendo que hay un peligro inminente y que tienes que salvar a tu hijo. Pero si no, tienes que dejarlo que tenga su experiencia de la vida, soltarle la mano y que él regrese a ti con su propia voluntad. No puedes obligar a tus hijos a amarte. De la misma manera, eso entiendo yo. Dios no quiso obligarnos a amarlo, quiso que nosotros tomáramos la decisión de acercarnos a Él, y por eso nos dio la libertad de alejarnos de Él.